Paridad sin peros, cuelga los cachos de macho. Así es como se llama este espacio y hoy les vamos a hablar acerca de sus miradas, los criterios, conceptos y cómo ven el tema de la participación política de las mujeres en la política boliviana, valga la redundancia. Quiero saludar muy amablemente a don Carlos Hugo Laruta, representante de Unidad Nacional. Don Carlos Hugo, ¿cómo está? ¿Qué dice? Muy buenas tardes. Un gusto estar en el programa. El gusto es completamente nuestro y está con nosotros el diputado nacional Óscar Valderas, representante de Comunidad Ciudadana. Diputado, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un verdadero privilegio estar en este espacio. Orlando, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por la invitación al programa y gustoso poder compartir este espacio y obviamente que este diálogo sea para poder profundizar la participación de las mujeres en la política y no solamente en la política sino en todo ámbito que es necesario que sí o sí estén las mujeres con nosotros. Empiezo con usted, don Carlos Hugo, porque quisiera que usted me cuente, en su opinión, cuáles son los avances de la participación y representación política de las mujeres. Ok, si hablamos de Bolivia, de nuestro país, que nace en 1825, sin duda que los avances les decía que son así. ¿Así eran grandes o pequeños? Grandes. Y grandes. le explico por qué, y explico a nuestra audiencia también. Si ponemos como piso 1952, sin duda que los avances son enormes al 2021. Ustedes me dirán, pero son más de 50 años, bla, bla, sin duda, pero los avances son enormes. Recordemos, por favor, que antes de la revolución del 52, las mujeres en general, indígenas, mestizas, criollas, en Bolivia no tenían el derecho al voto. El voto es un piso para la participación, no es lo único, pero sin ese piso no se entiende la participación. Imagínese usted que tengamos candidatas mujeres, pero que las mujeres no voten, no tiene ningún sentido. El voto es el piso para todos. De la democracia, el voto es el piso, no es lo único, pero es el piso. En el año 56 comienzan a votar las mujeres. Sí. Mujeres indígenas, sin cédula de identidad, sin registro, ni nada, mestizas, criollas, instruidas, votan ya en Bolivia. Desde ese punto hasta lo que hemos llegado hoy, con la ley que se aprobó el año 2018 de paridad de género en las candidaturas, hemos avanzado pues enormemente. Ahora, alguien dirá, sí, pero falta, sin duda, porque incluso la democracia misma en su concepción es algo nunca acabado. Entonces vamos avanzando. Lo que yo veo es que, y con esto cierro, la participación de las mujeres, de quienes quizá en la historia Bolivia ha sido un poco injusta, sin embargo, han logrado avanzar. Un poco injusta. Han logrado avanzar. Es que me va usted a conocer, no soy de extremos. Sí, no soy de extremos. Porque mucho, cero, entonces prefiero medir el vaso en función de la cantidad de líquido que tiene, no de lo que falta. Bien. Y miro de preferencia eso, aunque me doy cuenta que puede faltar llenar el vaso. Por eso le digo, los derechos de las mujeres se han ido conquistando gradualmente desde la primera elección después de la Revolución del 52, cuando votaron mujeres indígenas, mestizas, y estoy intencionalmente señalando indígenas, mestizas y criollas. Está bien. Y de ahí a hoy, sin duda, que hemos avanzado. Diputado Valderas, vamos a apoyarnos en ese optimismo que nos muestra el señor Laruta. ¿Usted identifica algunas barreras que se tienen en la participación de las mujeres en política ahora mismo? Sin duda, ¿no? Hay que recordar que, por ejemplo, los cambios legislativos, normativos que se han dado en Bolivia no son concesiones políticas, no son concesiones de ningún partido, sino responden a un movimiento ciudadano, a un activismo de mujeres que ha logrado primero entender que los derechos civiles y los derechos políticos prácticamente inviabilizan no solo la democracia, sino la representación como tal. Entonces, es importante todo lo que ha ocurrido desde el marco constitucional, desde ese proceso constituyente que ha coincidido con una reestructuración del Estado para entender cómo es la representación política y la diversidad social que tiene Bolivia, ¿no? En cuanto a justamente la representación. Hoy por hoy entendemos que es importante la presencia igualitaria, paritaria de mujeres en los órganos legislativos, por ejemplo, pero existe todavía una tarea pendiente, por ejemplo, en los órganos legislativos, ¿no? En los órganos ejecutivos, que tienen que ver con niveles ya no de elección, no de obligatoriedad, pero sí también nos parece que hay un avance pendiente en ese sentido. Por supuesto que también esto se refleja o debe reflejar
un mundo social que se traduce en lo político, y sería también importante también evidenciar que hoy lo público es lo que muestra esa importancia, pero en lo privado creo que todavía los avances son muy lentos, todavía no se muestra una situación significativa en los espacios de decisión, en los temas corporativos con la presencia de las mujeres. Diputado, usted ahora mismo está haciendo un ejercicio de función pública en la Asamblea Legislativa. ¿Usted cree que hombres y mujeres hoy tienen la misma oportunidad y tienen las mismas condiciones para ejercer y hacer política en el país? Por supuesto que la mujer enfrenta un rol complicado en ese sentido, ¿no? Socialmente sabemos que esto va desde el humor, desde la sátira hasta el acoso, ¿no? Entonces, este proceso que estamos viviendo debe ir acompañado también con muestras de aprendizaje, con muestras de cambio seguramente que van desde el hogar hasta traducirse en una cuestión de Estado. Los aspectos normativos, por ejemplo, que ha presentado el país, como la Ley 348 y otras normas, son absolutamente importantes, pero estos mecanismos tienen que formar parte de una verdadera política de Estado, es decir, que se tienen que asignar recursos, tienen que fortalecerse las instituciones para que no solo se reconozcan los derechos, sino para que se garantice la aplicación y la implementación de los mismos. ¿Cómo van los avances de participación y representación política de las mujeres en Bolivia, según su criterio? Mira, desde que se refundó el país, hoy Estado Plurinacional de Bolivia, con la Asamblea Constituyente, una nueva constitución política del Estado, se ha dado la posibilidad de que se pueda materializar la participación de las mujeres en política. Y es por eso que hoy por hoy tenemos representación. Solamente en las elecciones del 2014, en las anteriores elecciones, se ha tenido 53,1% de la participación en la Asamblea Plurinacional de nuestro país. Eso quiere decir de que evidentemente ya sí las mujeres están teniendo participación política, están en los curules, tanto en las asambleas nacionales como también asambleas departamentales y también los consejos municipales. Y eso a través, obviamente, de nuestra constitución política del Estado y las leyes que hoy por hoy ya dan ese paraguas para que así las mujeres tengan esa participación directa, que antes obviamente no se tenía. Señora Aruta, le quiero hacer la misma pregunta apoyándome en el hecho de que usted está en política hace muchísimos más años que el diputado Valderas. No tantos desde el 52. No tantos como desde el 52, aunque sí. realmente los ha transitado bastante bien cuando nos ha compartido esa parte de la historia del país. ¿Las mujeres tienen las mismas oportunidades, más allá del voto, más allá de la paridad, que los hombres al momento de ejercitar política? Yo voy a ser clarísimo. Por favor. Aún no. Ya. Aún no. Sin duda, en esa mirada de avance hay todavía mucho por hacer, y una de las cosas que queda pendiente, es una deuda, es lo que usted acaba de señalar. Las mujeres no tienen pues las mismas oportunidades. A pesar de que votan desde el 52. A pesar de que votan desde el 52. Y ojo, si se eliminara ese voto estamos perdidos, peor todavía. Ya. Entonces es básico el hecho de votar. Sin embargo, aún no tienen las mismas condiciones. ¿Por qué? Yo diría que no es tanto por el tema normativo. La ley 348, aprobada el año 2018, ya establece con toda claridad la paridad, y antes teníamos otros referentes normativos, ¿no es cierto? Claro. Sin embargo, a pesar de que la ley está escrita y está clara, hay problemas. Las mujeres tienen menos oportunidades que los varones en el campo de la política. Yo diría que el gran problema está en la sociedad, no está tanto en la norma. Ni en los Más operadores allá políticos, del ni en los presupuesto, líderes políticos. Es que está en la sociedad. Es que ellos son de la sociedad. Sí, Ahora, está yo le bien. digo una cosa, los partidos políticos, por ejemplo, Unidad Nacional, cuando no está en función de gobierno, es parte de la sociedad. Nosotros somos parte de la sociedad. Sí, ¿Dónde nos podemos poner semánticos, ¿Dónde pero actuamos? Sí. El partido, sí, cuando está en función de Estado es otra cosa, ¿no es verdad? Sí. En el caso de Comunidad Ciudadana tenemos una presencia parlamentaria y están en función de Estado. Unidad Nacional en este momento no está en función de Estado, salvo en algunos municipios, del país. Pero a nivel nacional no tenemos bancada parlamentaria, en fin. Ok, entonces estamos en la sociedad, el partido, y no solo Unidad Nacional, sino los partidos. Le entiendo. Y los partidos jugamos en el terreno, en la cancha de la sociedad. Y ahí están, lo ha mencionado muy bien el diputado, por ejemplo, las corporaciones. Cuando decimos corporaciones, hablamos de las SUCB, las Bartolinas, la PJV El Alto, la PJV La Paz, los comités cívicos, la sociedad civil organizada. Ahí, sociedad civil, no Estado.
¿Las mujeres tienen igual presencia, igual oportunidad? No, todavía no. Y en algunos grupos corporativos, la mujer es ignorada olímpicamente. ¿No? Estoy pensando, por ejemplo, en muchos sindicatos en el occidente de Bolivia. Sí. ¿No? Y No partidos hay, políticos. bueno, en también. otras partes sí se ha logrado organizar grupos organizados de mujeres, valga la redundancia, ¿no? Por ejemplo, hay las Bartolinas, está la CESUR-CP, a la Federación Departamental de Upacatar y está también las Bartolinas departamental. En fin, hay varios. Pero hay muchos ámbitos donde todavía no la mujer tiene muchas limitaciones para hacer política, no solo respecto del Estado, sino en la misma sociedad. Yo creo que más allá del presupuesto, sin duda necesario, más allá de complementos normativos, es un gran reto de los partidos políticos el ser una especie de levadura en la sociedad para que estas organizaciones sociales vayan cambiando y sean cada vez más democráticas. Bien. ¿Y democráticas en qué sentido? Con el tema que estamos conversando. Democráticas en el sentido de la paridad. Diputado Valderas, a partir de lo que nos comparte Carlos Hugo Laruta, ¿cuál piensa usted que son las principales limitaciones que hoy mismo le imposibilitan el ejercicio político igualitario, equilibrado, horizontal a mujeres y hombres? Lo principal creo que radica en que los cambios no simplemente tienen que ser declarativos o nominales. Por ejemplo, de lo que hablaba Carlos, en la Revolución del 52 se establecen, por ejemplo, una serie de medidas que cambian, digamos, la forma de ejercer la República. Uno de esos cambios tiene que ver con el voto universal, en la que se incorpora a elegir, el derecho simplemente a elegir a, por ejemplo, campesinos que tenían que saber escribir y leer en español, no tener ninguna relación de patronazgo, y en el caso también de las mujeres se instaura ese voto universal, pero recién se ejerce ese derecho el año 58, si no me falla, 56, la elección del 56. Del 56, ¿no? Entonces han pasado una serie de años para implementar realmente ese derecho. Lo propio pasa ahora, ¿no? Tenemos una serie de leyes, pero todavía nos parece que hay un camino largo por recorrer. Y por supuesto que es absolutamente importante todo ese bagaje de derechos que existen en la Constitución Política del Estado, pero es más allá de aquello un compromiso social que debe asumirse, un pacto social y político que tiene que derivar en una acción concreta, tal como lo establece la Constitución Política del Estado. Sin embargo, podemos coincidir que todavía existen obstáculos que le imposibilitan a las mujeres en general, no solamente desde el movimiento al socialismo. Vamos a pensar que lo que usted nos está compartiendo de lo que pasa en su tienda política es cierta, pero en todo el ámbito del ejercicio político todavía existen obstáculos. ¿Cuáles usted identificaría? Mira, yo en mi experiencia dirigencial, yo te comento porque he sido dirigente, tanto en la tienda política como también en el ámbito social, he sido dirigente vecinal, he sido dirigente sindical. Lo que he podido ver es esta cuestión de que todavía las mujeres tienen, no sé cómo denominarlo, esta cuestión, la timidez, como que no quieren todavía afrontar los desafíos porque generalmente dicen, no, usted tiene que ir, compañero, ¿no? Yo le digo, no, pero venga conmigo, acompáñeme, o sea, le toca a usted también. Entonces trato yo siempre de generar esta cuestión con los compañeros que he tenido la oportunidad de tal vez estar en cargos dirigenciales o en escenarios orgánicos o escenarios sindicales, donde vemos que sí es necesaria la participación de la mujer. Entonces ahí todavía hay una cuestión tal vez de que tendrían que tener mayor seguridad. Y yo creo que obviamente la sociedad en sí, el Estado en sí tiene que darle la mayor seguridad a las mujeres de que puedan sí asumir desafíos, puedan asumir retos, puedan asumir responsabilidades políticas y que obviamente esas condiciones también las tiene que dar tanto la sociedad como también el Estado. Pero principalmente, como hoy estamos hablando de las cuestiones políticas orgánicas dentro de los partidos, por lo menos nosotros tratamos de poder inculcar esta cuestión de que las mujeres tengan mayor participación. Por eso digo que incluso dentro del MAS tenemos más organizaciones de mujeres que están articuladas, solamente mujeres, ¿no? Que prácticamente ya nos van como que disputando espacios de poder de decisión. En este caso te estoy hablando en la estructura orgánica dentro del movimiento socialismo. Entonces creo que el camino tendría que ir empoderar un poco más a las mujeres, ¿no? En mi criterio, empoderar un poco más a las mujeres, darle la seguridad
a ellas de que sí pueden asumir esos desafíos y que obviamente también tengan leyes y el Estado en sí pueda proteger para que así ellas se sientan seguras y obviamente puedan disputar espacios de poder en todo ámbito, no solamente en las estructuras orgánicas de los partidos políticos. Diputado Valderas, señor Laruta, un gusto enorme haberlos tenido en este espacio, reflexionar un poco el tema. Sí, así ha sido cortito y lo que sí queda claro es que a partir de la referencia de los años 50 ha pasado algo más de medio siglo y Bolivia y sus esferas políticas y sus actores políticos todavía no muestran una actitud y una voluntad clara para que la participación política de mujeres y hombres esté en equilibrio, esté en horizontalidad y esté en paridad. Muchísimas gracias.